Se imponen algunas reflexiones, seguramente provisionales, sobre lo que sucede en estas horas en el continente mientras presenciamos un golpe de Estado finalmente consumado en Bolivia. Vamos a seguir hablando de eso después si podemos tener una comunicación con Bolivia, y que obviamente debe ser repudiado sin condiciones. Pero también están hechos como la liberación del expresidente Lula da Silva en Brasil, que cambia radicalmente el escenario político en el país continente, las movilizaciones en Chile, que no logran la caída de Sebastián Piñera, pero tampoco el gobierno puede contenerlas, antes el conflicto o la crisis y protestas en Ecuador. Evidentemente, es una crisis que comenzó con el agotamiento del ciclo de los gobiernos llamados progresistas o populistas, post-neoliberales, en la región hace algunos años. Lo que termina con la consumación del golpe en Bolivia, o el riesgo que también corre el Frente Amplio en Uruguay de perder las elecciones. Quizás puede perder las elecciones, o por lo menos corre más riesgo que en otros momentos en el balotaje. Expresa en última instancia las últimas manifestaciones de este fenómeno. Pero también hay que constatar que lo que hace un tiempo parecía una ola imparable de gobiernos de derecha que se asentaban en la región, tampoco fue tan así. Esta ola incluía a Macri en la Argentina, a Piñera en Chile, a Iván Duque en Colombia, al renunciado Pedro Kuczynski en Perú, a Jair Bolsonaro, obviamente, en Brasil, y hasta Lenín Moreno en Ecuador, que nació del corazón del correísmo y se sumó a esta tendencia, y por eso lo enfrentaron, digamos. La mayoría de estos gobiernos enfrentaron protestas que limitaron sus políticas, afrontaron crisis que horadaron su poder, o directamente fueron expulsados del gobierno por distintas vías. Basados esencialmente en el rechazo a las experiencias de los gobiernos llamados post-neoliberales, no lograron sedimentar una nueva hegemonía ni en sus países ni en la región. Pero las perspectivas un poco derrotistas, que veían una avanzada imparable y sin contradicciones de las derechas, incluso de un fascismo hecho y derecho, en Brasil fueron desmentidas por una realidad un poco más compleja. En cierta medida, el escenario político regional se pone más a tono, digamos, con una relación de fuerzas que complica la continuidad de los gobiernos progresistas, pero tampoco habilita la implantación de gobiernos con una clara orientación neoliberal salvaje como exige el establishment. Los líderes que se reunieron en Buenos Aires como parte del Grupo de Puebla parece que buscan reeditar un nuevo progresismo sobre la crisis o el fracaso de algunas de estas experiencias de derecha. Pero el problema de fondo que cruza a todos los gobiernos es la escasez. Para demasiado neoliberalismo no hay una relación de fuerzas, y para hacer demasiado reformismo no hay recursos. No están a disposición los mismos recursos que tuvieron los gobiernos de la primera ola, conocidos como post-neoliberales, precios altos de las materias primas, crecimiento económico mundial. Y lógicamente no hay recursos si no se apuesta a afectar a intereses que los poseen. Aquellos procesos no se explican solo por el superciclo de las materias primas y el contexto internacional favorable en ese momento, pero tampoco se entienden sin esos factores. Al igual que por las revueltas y los estallidos que recorrieron el subcontinente a fines de la década del 90 del siglo pasado y el inicio del siglo actual. En ese marco es llamativo que desde cierto progresismo se celebre con tanto ahínco la desmovilización argentina. Al final pareciera que el país contencioso de ayer finalmente encontró el secreto de la Coca-Cola que le permite procesar ajustes dentro de los buenos modales de la política institucional y sin el molesto ruido de la calle. Esto se contrapone a las revueltas o estallidos que tienen lugar en la región, desplegando una operación discursiva que acentúa una de las consecuencias, si se quiere la más dolorosa,
por la represión de los gobiernos y la violencia que se aplica sobre los manifestantes, se subvalora otra faceta, que es justamente todas las posibilidades que abren esos acontecimientos. En Chile, 2 semanas, 3, un mes de lucha de clases, aunque no lograron tirar al gobierno de Piñera, rompieron o pusieron en crisis un paradigma de 40 años que viene afectando la vida de las grandes mayorías. En Argentina, Macri pudo ponerse el país de sombrero, hipotecar a varias generaciones, destruir bastante la economía, y todo eso, como dijo Nicolás Dujovne, su ex ministro de Economía, sin que se caiga, sin que caiga el gobierno. Se supone, desde esta mirada, que si no hay estallido o si no hay reacción, no hay crisis. Cuando la realidad, en ese caso, es que la crisis opera, pero con terreno despejado. Y en esto no se toma en cuenta que la génesis de la decadencia de Macri, el punto de partida, tuvo lugar en la calle. En diciembre de 2017, cuando quiso implementar un núcleo duro de su reforma, o la implementó, pero con una crisis política importante, que fue la reforma previsional. Y chocó con una resistencia dura y contundente, precisamente de la calle. Para fortalecer esta perspectiva, digamos, institucionalista, se evoca a la crisis de diciembre del 2001 de la historia argentina reciente. La gestión memorial, podemos decir, de aquellas jornadas, también fue objetivo de operaciones ideológicas y de construcción de discurso. Especialmente los fatalistas que diluyen la multiplicidad de los posibles contenidos en un acontecimiento en la potencia del hecho consumado y consideran que fue una catástrofe de dimensiones homéricas que no debería repetirse. Este relato estatalista considera que la política se reduce al acceso al Estado tal cual es y a su administración con un sentido progresista, como mucho para contener y evitar las crisis, con pactos graduales con los poderes fácticos. Objetivo este de evitar la crisis que a la larga tampoco lo logran. Y no para desarrollar justamente todas las posibilidades que anidan en su seno. Se machaca con la idea de que las jornadas fueron los días que estuvimos en peligro y no las horas en que un pueblo salió a la calle con la posibilidad de tomar en sus manos el gobierno de sus propios destinos. Se demoniza la calle y se idolatra al palacio. Como lo vemos descaradamente en Bolivia, con una derecha radicalizada que ocupa sin pruritos la calle, pero también antes en Brasil con un golpe institucional, en Chile con la violencia imparable del gobierno y del Estado, la derecha no tiene reparos cívicos, entre comillas, para radicalizarse. Sin calle, sin acción colectiva, sin lucha de clases, ellos llevan siempre la de ganar. Y se viene la tragedia de que el mal menor termina convertido en el camino hacia el mal mayor. O, como leí por ahí, esta valoración de la quietud transforma a la utopía del mal menor en la menor de las utopías.